Buenos días, hermanos, hermanas. También aprovechamos de saludar a esta hora a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Les queremos dar las gracias siempre al Señor por la oportunidad que nos da de poder hacer extensivo este mensaje a tantos lugares que quizás nosotros no, a personas que no conocemos, pero que el Señor nos da también el privilegio de poder ministrar. Aquí adelante hay asientos por si las personas, quedan algunos por ahí, para que no esté de pie. Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios que titulamos hace 3 semanas atrás El Evangelio y la Verdad. Y es un tema que pareciese muy conocido, pareciese algo que no es necesario a lo mejor reforzar, pero evidentemente a la luz de la realidad que vivimos no solamente es necesario, sino que es prácticamente una lucha el poder predicar y enseñar el verdadero evangelio en medio de tanta confusión. Yo sé que estos mensajes probablemente no resulten todo lo animoso quizás que quisiésemos nosotros que fuese, pero de verdad el concepto es que nosotros podamos establecernos en la verdad, porque es un privilegio que Dios nos ha dado de poder entender la doctrina como con todo lo sano que debe ser. La enseñanza bíblica se caracteriza principalmente, la verdadera enseñanza bíblica se debe caracterizar principalmente no solo con relatar los hechos que la Biblia nos dice, sino que también el carácter de quienes lo dicen. Y si decimos efectivamente que el Espíritu Santo es el gran inspirador de todos los libros de la Escritura, entonces es el carácter del Espíritu Santo el que nosotros también tenemos que transmitir, más aún que el Espíritu Santo mora en nosotros también. Entonces es fundamental poder entender el tiempo que estamos viviendo también, porque obviamente eso nos va a permitir hacer un análisis mucho más certero acerca de la realidad que el Evangelio vive el día de hoy. Quiero ponerles un ejemplo. El año 97, la empresa Gallup, que es una empresa que se dedica a hacer grandes encuestas o estudios de mercado gigantescos en los Estados Unidos, hizo una encuesta en Centroamérica y México especialmente, dado el avivamiento, entre comillas, o el crecimiento explosivo que experimentó el mundo evangélico durante la década de los 80 y toda la década de los 90. Este estudio está hecho el año 97. Entonces, la empresa Gallup concluye, entre sus conclusiones, se encuentra el hecho de que la tasa de natalidad de Centroamérica es inferior a la tasa, entre comillas, de personas que se convierten al evangelio. Entonces hay una inmensa explosión de personas que se declaran cristianas el día de hoy y que efectivamente, supuestamente hay países como por ejemplo Guatemala donde el 70% se declara cristiano evangélico, otros como el 60%, pero todos están sobre el 50%, lejos quizás del porcentaje que nuestro país debe alcanzar en cifras reales sobre el 20%. El tema es que con tal explosión supuestamente del cristianismo, las condiciones socioculturales no han mejorado y por el contrario han empeorado, a diferencia de los primeros cristianos o de las iglesias cristianas de la antigüedad, que efectivamente no solamente tenían un impacto en lo espiritual, sino que un impacto y por sobre todas las cosas en lo cultural. Al esparcirse el evangelio, las sociedades mejoraban, no empeoraban. Realmente existía, ¿no es cierto?, todo el cambio del mundo greco-romano, que de alguna manera después se revierte por el hecho de la aparición del catolicismo romano, pero todo el mundo greco-romano de los primeros 300 años fue completamente transformado desde el punto de vista de la idolatría, de la depravación, de la violencia, gracias al influjo y a la influencia del mundo cristiano. Cuando uno analiza el progreso de Europa está íntimamente ligado al avance del cristianismo bíblico, ¿no es cierto?, en esos países.
Y aquellos países que no fueron completamente sometidos al catolicismo romano, como los países nórdicos o los países del norte de Europa, ellos efectivamente experimentaron un crecimiento en todas las áreas, en las leyes sociales y en todos los aspectos de la vida. Cuando Norteamérica se funda por iglesias cristianas, por cristianos. Y ya sabemos todo lo que significa el poder, ¿no es cierto? Y sobre todo la calidad de vida que los cristianos o que las sociedades donde el cristianismo ha influido verdaderamente experimentan. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué traigo a colación esto? Porque efectivamente la explosión numérica de supuestos cristianos, ¿no es cierto?, no es tal en cuanto a la sociedad. La sociedad sigue siendo y corrompiéndose cada vez más, y no solamente por un efecto de la cultura y del tiempo profético que se está viviendo, sino porque la iglesia, entre comillas iglesia, no está haciendo su labor de sal y luz en el mundo. Porque los cristianos de hoy, el grueso del cristianismo de hoy y en Centroamérica es una realidad terrible, ¿no es cierto? Nuestro país no escapa a eso, por supuesto, también. No está influyendo en su sociedad porque se ha adaptado a la cultura. Porque el cristiano actual es un cristiano cultural. El cristiano actual es un cristiano que no se diferencia mucho del mundo. No hay grandes diferencias entre un hombre que se llama cristiano y alguien que no se llama cristiano. Entonces, la realidad de las cosas es que de las millones de conversiones supuestas que pueden existir hoy en el mundo, y sin juzgar el corazón de nadie, simplemente, y por favor, la palabra juicio es una palabra que causa escozor, incluso entre los cristianos que hoy día a todos dicen no juzguen, no juzguen. Dios nos ha mandado a discernir, a juzgar entre lo bueno y entre lo malo. Es imposible que nosotros no tengamos una concepción de juicio cuando el mismo Señor Jesucristo nos las enseña. Hay personas que en un momento determinado dicen, no juzgue a tal evangelista, no juzgue a tal persona, no juzgue a tal persona. Y la verdad es que hay que juzgarlo porque han dicho cosas, profecías no cumplidas, mentiras, lluvia de oro que no es oro, agua que se convierte en sangre que no es sangre. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Dios trabajará en ese tipo de personas? Los frutos tienen que decir las cosas y no es por el concepto del fruto numérico. Y el deseo realmente del corazón de Dios y mi corazón es el hecho de que nosotros entendamos que estamos viviendo una época peligrosa, muy peligrosa, porque hoy día realmente, y por eso es que gastamos tiempo o invertimos tiempo, como quiera usted verlo, los sermones anteriores, hablando acerca de la cultura posmodernista. La cultura posmodernista, esta cultura hoy día del todo vale, esta cultura del vive y deja vivir, esta cultura de no importa lo que sientas, lo que pienses, si te hace bien a ti, síguelo. Esa es la cultura donde está inserta hoy día la iglesia. Y la iglesia hace rato, y más aún en esta época a partir de la década del 80, dejó entrar al mundo a la iglesia, y hoy día el mundo es la luz de la iglesia y no la iglesia la luz del mundo. No estoy hablando de ustedes a lo mejor o de nosotros en situaciones particulares. Estoy hablando del concepto que mueve o en el que se mueve la iglesia cristiana en términos generales. Y esto, hermanos, es absolutamente importante y radical entenderlo. Porque hoy día, por eso es que este estudio se llama El Evangelio y la Verdad. Pareciese una dicotomía, Evangelio y verdad. Pero la verdad es que hoy día el Evangelio que se predica en el 80% de los púlpitos de este país y del mundo no corresponde al evangelio de la Biblia, corresponde a un evangelio posmodernista, a un evangelio que trata de agradar a las personas. Este evangelio, ¿no es cierto?, que se acomodó a la cultura y a partir de la década del 80 el mundo entró pero como un tsunami a la iglesia. ¿Por qué? Porque el interés es captar gente. Nosotros no estamos aquí para captar gente. No somos puestos para captar gente, estamos puestos para llamar a las ovejas de Dios que Él ya conoce. Por lo tanto, nuestro trabajo es decir y transmitir la voz de Dios, de Jesús, tan clara que las verdaderas ovejas sean llamadas al redil de Dios. Nosotros no salvamos a nadie. No está en nuestras estrategias. Por eso es que hoy día, siglo XXI, les decía yo la semana pasada, cigarro cristiano, a todo el apellido cristiano, perreo cristiano.
Yo digo, ¿Dios aprueba eso? Rock metálico cristiano, ¿Dios aprueba eso? Pregúntate desde el punto de vista de Dios. Pero es que tú tienes que adaptar la moda. La idea es meter el mensaje dentro de... Se hizo también un experimento en Costa Rica. 2 personas, cristianos, ¿no es cierto?, fueron con una de estas radios gigantes a una plaza y prenden el reggaetón cristiano. Y al poco rato estaba lleno de jóvenes y todos ¿le gustó? Sí, y de nuevo y siguieron así como 3 o 4 canciones. Después apagan y le preguntan si les gustó la letra. No tenían idea, no les interesaba la letra. La cuestión era el ritmo. Y esa es una realidad. Este mito de las letras cristianas, del rock cristiano, de toda esta cosa, es haberle abierto las puertas al mundo, ¿no es cierto?, para que entrara en la iglesia. Es la peor cosa que la iglesia hizo. No estoy diciendo si la hizo con mala o con buena intención. Lo que estoy diciendo es que fallamos al concepto más importante de la palabra de Dios y del evangelio, que es el llamado al arrepentimiento. Es el llamado al arrepentimiento. Hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Hay frialdad en la gente del mundo hacia las cosas de Dios y hay frialdad en la iglesia hacia las cosas de Dios. La gran mayoría de la gente de la iglesia no está pensando en las cosas de Dios. Es una lata que yo tenga que decirlo porque la gente igual después se enoja, comenta, ¿no es cierto?, insulta. Todas las cosas que hay en los comentarios de aquellos que uno no les ve nunca la cara, pero que lo hacen. Pero no importa. ¿Sabes por qué? Porque finalmente no es a uno al que están atacando la doctrina de Dios. Y yo quiero que tú, si eres parte de esta iglesia, puedas tener claridad en la doctrina de Dios y en el tiempo que estás viviendo. El posmodernismo dijimos que se caracterizaba por 3 cosas. Primero, no hay verdad absoluta. Así piensa la gente hoy, no hay verdad absoluta. Recuerden, en la etapa antigua, las cosas religiosas o sobrenaturales eran una verdad absoluta, independiente de que no fueran cristianos. Pero el ídolo, ¿no es cierto?, era el que guiaba a la persona. Después viene la etapa moderna, en la cual supuestamente la ciencia es la verdad absoluta. Hoy día la ciencia está completamente cuestionada, desde todo punto de vista. Y esta época posmodernista no tiene verdades absolutas. Segundo, se celebra y se tolera todo el concepto del pluralismo y la diversidad sin ningún marco. Entonces, todo vale. Y nosotros tenemos que aceptar todo porque todo es la verdad de cada persona. Ayer hubo una movilización en Santiago, ¿no es cierto? Y marchan los homosexuales, y le preguntaban a unas personas, a unos jovencitos de ahí, no tenían ni idea por qué estaban ahí. Y salen, ¿no es cierto?, los travestis, sale todo esto, y la verdad es que la gente dice, ¿por qué mi hijo entonces tiene que ver eso? ¿Por qué mi hijo tiene que ver eso? Porque hoy día no solamente es permitido, sino que es aplaudido. Si tú crees que realmente Dios creó a Adán y Eva, un hombre y una mujer, y que no hay otra forma de unión entre seres humanos, desde el índole del matrimonio, ¿no es cierto? Tú hoy día resultas una persona caduca y la gente te insulta, y vieran ustedes cómo la gente toda esa tolerancia se les va al tacho de la basura inmediatamente, porque si pudieran matarte, te matarían. Entonces, es mentira tampoco esta cosa de la tolerancia. Y yo no sé por qué se llaman minorías, porque si fueran realmente minorías, ¿no es cierto?, no tendrían el peso que tienen hoy en día. Me salió un verso. Y la iglesia está inserto en eso. Hay congregaciones históricas que están ungiendo pastores homosexuales. ¿Tú puedes creer eso? El mundo, ¿cómo es que ya invadió la iglesia? Por eso es que hoy día las millones de personas que se denominan cristianos tendrían que hacerse un verdadero análisis a la luz del verdadero evangelio si verdaderamente lo son. Porque estoy seguro que la gran mayoría de los que hoy día se llaman cristianos no lo son. Es triste decirlo, y lo digo con toda responsabilidad, no lo son. No lo son porque no han recibido nunca el verdadero evangelio. No puedo ser un verdadero discípulo si no he recibido el verdadero evangelio. No puedo ser un discípulo si no soy verdaderamente alimentado. Hoy día, si tú hablas de doctrina, eres un legalista. Cuando el Señor nos manda a
contender ardientemente por la doctrina. Por la doctrina. Entonces, el tercer aspecto es la experiencia por sobre el saber. En la sociedad posmodernista, la persona está ávida de sentir cosas, ¿no es cierto?, de experimentar cosas, y eso está en la iglesia, invadiendo iglesias y congregaciones donde la gente va a hacer una verdadera y espantosa catarsis de sus emociones sin ningún tipo de control. Y a eso le llaman que los tomó el Espíritu. Por el amor de Dios, los puede haber tomado cualquier espíritu menos el Espíritu Santo. Porque no es así, ni ha sido así, ni será así jamás la manifestación del Espíritu Santo. Hermano, hermana, yo quiero que tú seas una persona sana en la doctrina. No importa cuánto realmente esto pueda afectar tus emociones, no me importa. ¿Sabes por qué? Porque no somos seres nosotros cristianos salvados por emociones. Fuimos salvados por un hecho concreto. Nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario por nosotros y nos dejó una enseñanza tan clara que hoy día realmente hay que abrir tanto para encontrar la verdad. Porque está tapada con mentiras. ¿Por qué? Porque la iglesia, guiada desde el punto de vista del mundo, le va a dar a la gente lo que el mundo quiere. Hoy día hay iglesias que parecen verdaderos centros de espectáculo. Quizás no acá por la capacidad económica que hay, pero verdaderos centros de espectáculo, donde ya no tienen un pastor, sino que tienen un animador. Alguien que le viene a contar chistes, alguien que le viene a hacer esto, alguien que le viene a dar fuerza, alguien que viene a sacar el campeón que está dentro de ti. ¿Qué campeón si somos todos derrotados? Si hubiese habido algún campeón, Jesús no tendría que haber venido. Entonces, esto a mí, de verdad, y yo les pido disculpas y no estoy enojado ni nada por el estilo, estoy dolido, estoy triste, porque realmente, cada vez más esto se va como cerrando. El deseo de uno es que se abra, pero se va cerrando. Y como tienen una concepción posmodernista, bueno, y si es su experiencia, pues, y si el Señor lo tomó, ¿no es cierto?, y empezó a ladrar. ¿Qué es eso? De verdad que en mi corazón se duele, porque quiero realmente que si tú estás esta mañana aquí, te vayas con una palabra de verdad y con una palabra de advertencia. Con cuidado, con cuidado. Realmente aprender a discernir. Cristianos realmente no solamente inocentes, sino que ya realmente sin criterio, que le llaman a cualquier cosa porque pone el apellido cristiano, van. Y se enojan porque uno les dice, no vaya a ese lugar porque esto es. ¿Cuáles son hoy día el menú, el cristianismo a la carta? Hay congregaciones que tienen lunes, oración por las finanzas, martes, sanidades, miércoles, días de gloria, noches de gloria. O sea, todo un activismo. Todo un activismo de ese punto de vista. Como si pudiésemos manejar a Dios. Venga por su milagro. Y si tiene un enfermo en la casa, no importa, si no lo puede traer, traiga una prenda del enfermo. Trate que no sea el slip, sí, pero ¿de dónde? Todo eso está, y por eso es que están llenas. Y tienen servicio en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche, todo y lleno, porque la gente le están dando a la gente lo que la gente quiere escuchar, no lo que la gente necesita. No lo que la gente necesita. Entonces, cuando alguien dice acá, bueno, aquí, ¿cómo es el mover del Espíritu? ¿Qué mover del Espíritu? Si que se tiene que mover soy tú. Moverte a la verdad de Dios y que Dios te cambie, te pesque, te tire al suelo, te haga tira y te vuelva a hacer. Ese mensaje es aborrecible, al igual que cualquier otro que tenga normativas en la sociedad posmodernista y por lo tanto dentro de la iglesia en esta influencia también. Entonces, la experiencia y el sentir por sobre el saber. No importa qué es esto, pero ¿sabes qué? Lo hago y me siento bien. ¿Cuántos de ustedes hacen yoga y no tienen idea de la filosofía del yoga y lo que hay detrás del yoga? Pero me siento bien. ¿Cuántas personas van y asisten a cualquier cosa? Se acuestan abajo de pirámides, hacen no tienen idea de lo que es, pero se sienten bien.
Eso es lo que quiere la gente. Y si tú les haces cualquier cosa para que se sientan bien, no importa que sea la cosa más aberrante, las personas lo van a hacer. Porque ese es el deseo. Ahora, ¿quiere Dios que nos sintamos mal? No, por supuesto que no. ¿Quiere Dios que suframos? Tampoco. Dios quiere que nos sujetemos a Él. Y Él tiene un plan para tu vida. Y todo parte por el concepto del Evangelio que se nos predica. Fíjate en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, brevemente, que es la imagen del hombre y la mujer de los últimos tiempos. Pero no es el hombre del mundo, es el hombre de la iglesia o del mundo, entre comillas, cristiano, religioso. 2 Timoteo 3, lo hemos leído ya, versículo 1 al 5. Versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso es lo que estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, egocentristas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, porque el yo es primero. Yo quiero ser feliz, yo tengo derecho a ser feliz. No importa, ¿no es cierto?, que deje a mis hijos solos, no importa que deje a mi esposa sola, no importa que deje a mi esposo solo, pero encontré el amor de mi vida y me voy con esa persona. Y me voy con esa persona. Traidores, impetuosos, infamados, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Pero sin embargo, mira lo que dice el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad. No quieren perder ese halo religioso o ese halo, ¿no es cierto?, de pseudo cristiano o cristiana, porque no quieren perderlo, pero en el fondo y en la realidad de sus actos no lo son. Que tendrán apariencia a piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿En qué? En sus actos van a negar la eficacia de la verdad. Porque van a vivir exactamente igual que en el mundo. Aunque hay un 60% de personas que se dicen cristianas, no hay un 60% de mejoría en la sociedad, porque los que se llaman cristianos, la gran mayoría sigue robando, sigue adulterando, sigue mintiendo, sigue viviendo como le da la gana. Como le da la gana, hermano. Tú y yo tenemos una oportunidad maravillosa de ser luz donde Dios nos ha puesto. Pero verdaderamente ser luz nos va a traer muchas veces dificultades. La gran mayoría de las veces nos va a traer dificultades. El mundo no nos va a aplaudir, el mundo nos va a rechazar. Pero cuando tú estás viviendo la verdad de Dios, Dios te está protegiendo, realmente estás en las manos de Dios. Si Dios te quiere mover para allá, para acá, donde sea. Pero si tú y yo damos la señal correcta, vamos a atraer a las ovejas de Dios, que no son muchas. No crean que en un trabajo donde hay 500 personas, 400 son ovejas de Dios, no. No, porque la puerta es estrecha y el camino es angosto. Las dos cosas son así. Las dos cosas son así. Hermano, es tiempo peligroso porque eso es lo que vivimos. Esa es la realidad que vivimos. Hoy día prevalece este pensamiento, ¿no es cierto?, este sistema de pensamiento en el mundo en el cual todo vale, de alguna manera, ¿no es cierto?, aunque las personas digan que no, pero es el deseo del corazón del hombre, no tener restricciones a su manera de vivir, de manera que pueda sentir lo que quiere sentir y pueda hacer lo que bien le parezca. Si se llama cristiano, está en un tremendo error o nunca se ha convertido. Fíjate que yo estudiaba esta famosa, ¿alguien ha escuchado las 4 leyes para las 4 leyes espirituales? Que era un sistema que se utilizó mucho tiempo para evangelizar a las personas y que es, por así decirlo, la clave o el molde del cual han salido la gran mayoría de los sistemas o de los métodos, entre comillas, de evangelismo. Primera ley, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Amor. Segunda ley, el hombre es pecador y por lo tanto está separado de Dios, por lo tanto no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Recuerda que acaba de decir la primera ley que tiene un plan precioso para tu vida. Eso ya es un alimento para cualquier egocéntrico o egocéntrica, porque yo también tengo planes
maravillosos para mi vida. Entonces, Dios está en sintonía conmigo, no yo estoy en sintonía con Dios. Tercero, Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él puede usted conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Cuarta ley, debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Dónde está la palabra arrepentimiento? Dios quiere, Dios me ama. Yo necesito a Dios para conocer su amor porque me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida. No estoy diciendo que esto haya sido con mala intención, no. Pero estas son las primeras señales de cómo el mensaje se fue acomodando a la gente. Se fue acomodando a la gente. En contraste, vemos al Señor Jesucristo. Primero que nada, vamos a ver a Juan el Bautista, primo de Jesús. Mateo capítulo 3. Y hoy día estas leyes están más aguadas. Mateo capítulo 3, versículo 7. 7 y 8. Al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, chuta, o sea, generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No estoy diciendo que seamos insolentes con la gente, no sé. Lo que estoy diciendo es que si tú y yo no exponemos al pecador a su condición y al arrepentimiento, nosotros no le estamos predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que nos rechace. Tú jamás debes tener miedo a que te rechacen porque no te están rechazando a ti. Tú tienes que tener miedo de no decir la verdad. Tienes que decirle que está para poder recibir el evangelio. La persona tiene que estar convencida de que lo necesita. Y solamente está convencida cuando lo necesita, cuando descubre su condición de pecador totalmente perdido. No medianamente perdido, no un poquito perdido. No sé cuánto tiempo te lleve eso, pero si la persona que tienes enfrente es una oveja de Dios, su corazón se va a quebrantar de verdad. No vas a necesitar estrategias humanas. No vas a necesitar estrategias que se inventan para que la gente diga sí. Tú tienes que colocar, la próxima semana vamos a ver un poco en el concepto práctico, pero lo primero es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, que es la palabra shuv en el hebreo, aparece 1056 veces en el Antiguo Testamento. 1056 veces. Un llamado permanente al arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Hay gente que no se arrepiente, ¿Y cómo es que se nota que no se arrepiente? Porque cuando le aprietan el pie, ¿no es cierto?, o el lugar que les duela, vuelve a salir la misma basura de siempre. Vuelve a salir la misma basura de siempre. Entonces, lo primero es entender que el arrepentimiento es la puerta de entrada a la buena noticia, al evangelio. El evangelio y la verdad. ¿Es verdad que Dios nos ama? Claro que es verdad, pero fíjate cómo nos ama, Romanos. ¿Qué es el amor de Dios? Porque el amor de Dios para este tipo de mensajes, para este tipo de pensamientos, es un amor sentimentalista, un amor romántico, un amor idílico, no el amor de Dios. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8. Dios muestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo que Dios es bueno, perfecto, todopoderoso, sin pecado?
Ahora, ¿qué hace un Dios justo con una criatura pecadora, caída y depravada como yo? ¿Qué debiera hacer? ¿Qué debiera hacer? ¿Salvarme? No, porque no tengo ningún mérito. ¿Qué debiera hacer? ¿Castigarme? ¿Sí o no? Castigarme porque ¿qué hace un Dios perfecto, justo, de amor, con una criatura caída, pecadora, completamente perdida? ¿Qué tiene que hacer? Aplicar su justicia, castigarme. Pero ¿dónde muestra su amor? Que a pesar de la basura que soy, manda a su Hijo a establecer, ¿qué cosa? El puente. Para que ahora yo, siendo pecador, pueda cruzar a través de Jesucristo. Dios no me ama porque encontró algo bueno en mí, ni en ti. Dios no me ama porque tiene esperanza en la raza humana. El amor de Dios es gracia y es algo que para nosotros es indescriptible y no se entiende, solo se recibe. Así que no creas que en ningún momento que hay un mérito en ti. Por eso es que el que recibe verdaderamente el Evangelio no puede tener ya orgullo en su corazón, ni de su persona, ni de sus logros, ni del color de sus ojos, ni nada. Ni nada. Pero ¿cuántos cristianos orgullosos hay? O personas que se llaman cristianos y son inmensamente orgullosos de quiénes son, de lo que hacen, de lo que tienen, de lo que no tienen. Y no estoy hablando solamente de las personas que a lo mejor están en lugares de eminencia, personas que pueden estar en una situación socioeconómica muy baja, son tan orgullosos como los que están acá. Porque el orgullo es un demonio que no hace acepción de personas. ¿Cuándo es que nos mostramos orgullosos? Cuando Dios nos dice por aquí, nosotros decimos no, voy por allá. Cuando el Señor dice baja y nosotros decimos sube. Y así nos la llevamos. Entonces, Dios nos ama porque a pesar de ser lo que somos, Cristo murió por nosotros. Por eso es que todos los méritos están en Él y por eso es que el Evangelio es primero hacer que la persona, a lo mejor no es la dimensión de lo que estoy diciendo, pero que la persona experimente el peligro en que se encuentra, la situación en que se encuentra y lo completamente perdido que está. Es mentira. Cuando nosotros le vendemos mentira a la gente, acepta al Señor porque Él va a solucionar todos tus problemas. Mentira, porque ¿sabes qué? Muchas veces los problemas van a aumentar. Acepta al Señor porque Él te va a sanar. Mentira, porque igual se va a morir a lo mejor. El Señor no quiere salvarte de una vida sin propósito, no quiere salvarte de un matrimonio malo, no vino a salvarte, ¿no es cierto?, de que no tenga expectativa, no vino a salvarte de una baja autoestima, Él vino a salvarte del infierno. Del infierno. Entonces nosotros, ¿qué le decimos a la gente? Que Dios va a cambiar tu vida, Dios va a darte las cosas que necesitas, confía en Él, Dios va a hacer... Dios no dijo eso. De hecho, lo que dijo con certeza es, en el mundo vamos a tener aflicción, por el solo hecho de ser cristianos vamos a tener aflicción, sin que nos enfermemos, sin que nos echen del trabajo, pero ya el solo hecho de ser cristiano y de ver cómo el mundo avanza, si a ti no te duele el corazón de ver cómo en nuestro país está a punto de ya la homosexualidad, el lesbianismo, desviaciones sexuales, porque no son formas ni estilos, ni género, están estableciendo ya un patrón de normalidad. Si el Señor no viene antes, ¿qué le espera a nuestros jóvenes, a nuestros niñitos? ¿Qué le espera? Si el Señor no viene antes, ¿realmente qué le espera a la generación siguiente? Uno ya está, no en la curva de caída, pero ya está metido ya en una curva. Más de caída que de subida. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los niños? Si el Señor se demora un poco más. Por eso es que realmente, por misericordia a esos niños, a esos jóvenes, Señor, ven pronto. Ven pronto. No porque yo quiera irme, no, ven pronto. Porque las generaciones futuras están condenadas a que el cristianismo sea cada vez más aguachento. Cada vez menos cristianismo y más mundo. Cada vez menos cristianismo, más mundo. Entonces dice el Señor, Juan el Bautista, ¿no es cierto?, dice, arrepiéntanse. ¿Y cómo los trata a los religiosos, ¿no es cierto?, hipócritas? Le dice generación de víboras, esta cosa así.
Yo no estoy diciendo que le diga a tu abuela, a tu tía, a tu compañero de trabajo, generación de bien, no. Porque creo que no tenemos los pantalones para hacerlo. Pero a lo menos dile que sí es pecador y que si se muere, se va a ir al infierno. ¿Cómo? Dios tiene que darte palabras si en tu corazón verdaderamente está el deseo de predicar el verdadero evangelio. La gente que se muere sin Cristo no descansa en paz. La gente que se muere sin Cristo está sufriendo en el infierno, en este momento, en el centro de la tierra. Y ahí van también a maldecir a todos aquellos predicadores, pastores, maestros que le enseñaron a ganar plata, que nunca ganaron, a que tenían que hacer esto otro, pero nunca le enseñaron la verdad, a santificarse. Porque Dios es santo, sed santo porque yo soy santo. A luchar contra el pecado. ¿El cristiano sigue pecando? Claro. Pero al cristiano le duele el pecado y el cristiano tiene que, a medida que avanza en madurez, pecar cada vez menos, en cantidad y en calidad. Alguien que se llama cristiano y hace 5 o 6 años está peor que cuando comenzó, los frutos dicen que no es un cristiano, porque el cristianismo es un cambio radical en tu vida. La palabra en el griego es metanoia, te cambió la mente. Ya no pienso de mí como pensaba antes, ya no pienso de Jesús como pensaba antes, ya no pienso de la vida como pensaba antes, ya no pienso del dinero como pensaba antes, no pienso del tiempo como pensaba antes. Eso es un milagro, es un toque radical del Espíritu Santo. Es un cambio, por eso es que es un cambio, es una metamorfosis, dice la palabra también. Porque muchas personas dicen son cristianos y viven exactamente igual. No han cambiado un ápice. El cristianismo, el Señor por medio del Espíritu Santo comienza a enseñarle al pecador salvado a odiar lo que antes amaba y a empezar a amar lo que ahora, ¿no es cierto?, lo que antes odiaba. Empieza a odiar lo que antes amaba, pero en un proceso natural. Yo no estoy aquí esta mañana porque tenga que hacer lo que tenga que hacer, ni tú deberías estar aquí porque tienes que hacer lo que tienes que hacer, ni porque estás obligado, tú tienes que estar aquí porque quieres estar aquí. Que ustedes son reformas, lo único que hacen es leer la Biblia. No, yo estudio la Biblia porque quiero estudiar la Biblia. Porque Dios ha cambiado mi mente, ha cambiado tu mente. ¿Cómo es que alguien se puede llamar cristiano y hace 5 años que no lee un solo libro de la Biblia? ¿Cómo alguien puede llamarse cristiano y no amar la palabra de Dios? Lean el Salmo 119. Oh, cuánto amo tu ley. Oh, Señor, esa es la palabra y la oración de un hombre que amaba la palabra de Dios. ¿Cómo nos podemos llamar cristianos y darnos lata a las cosas de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es? No me explico. ¿Cómo puedo yo llamarme cristiano y seguir amando las cosas del mundo, seguir amando más el mundo que Dios? Cuando digo mundo, estoy hablando del sistema de pensamiento. El sistema de pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque millones de esas personas no se le ha predicado el verdadero arrepentimiento. Esas personas nunca se han arrepentido de verdad. Nunca se han arrepentido de verdad. Jesucristo dice después en el capítulo 3 de Mateo, versículo 11. Perdón, capítulo 9, versículo 13 de Mateo. Versículo 12. Mateo 9, 12 y 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El problema es que hay personas que se creen sanas. Cuando Jesús dice esto, no está diciendo que hay gente sana. Lo que está diciendo es que Él vino por la necesidad y por la enfermedad de los seres humanos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar sino a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué dice la palabra referente al concepto de justos en Romanos? No hay justo ni aun uno. No hay ni un justo.
No hay quien busque a Dios. Todos se rebelaron. Por lo tanto, cuando dice el Señor, vengo a buscar justos y no pecadores, o sea, pecadores y no justos, es porque no hay ninguno. No viene a buscar a todos. Y llamados al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Capítulo 4, versículo 7 de Mateo. Volvamos un poco atrás. Perdón, 17, 4:17. Algunos tienen un subtítulo que dice Jesús principia su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No os amo, os adoro, os he venido a entregar una vida nueva, a dar paz, a prosperidad, vengo a solucionar los problemas de la gente, vengo a... ¿Qué es lo que quieres, mijito? ¿Qué es lo que quieres? Siéntese aquí, a ver qué es lo que... Como el viejo Pascuero. Siéntese aquí, ¿no es cierto? ¿Y esto qué es lo que quiere? No. Lo primero que dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Cambien de manera de pensar. Y el único que puede provocar ese cambio es el Espíritu Santo. Por eso vuelvo a insistir, y por eso es que leí al principio estas estadísticas que creo que no deben estar lejos de la realidad chilena, de cientos de personas que se llaman cristianos pero que nunca se han arrepentido. ¿Y cómo es que nosotros podemos distinguir eso como iglesia y distinguir tú como cristiano, como cristiana? Es por los frutos de la persona. El egocentrismo que sigue habiendo. Hoy día vivimos una generación que aborrece ser corregida, y la Biblia de tapa a tapa es un libro de corrección, porque somos pecadores, porque fallamos, porque tiene que corregirnos cada día el Señor. Por eso es que el cristianismo no consiste tampoco en arrepentirse una vez, arrepentirse todos los días, volverse a Dios todos los días, porque estamos dentro de un envase carnal, caído, pecaminoso, y que se va a levantar cada día en dirección hacia su naturaleza. Pero si tú tienes la naturaleza espiritual, vas a tener la fuerza, el poder que no es nuestro, para sujetar esa naturaleza carnal a la naturaleza espiritual y a los principios y preceptos de Dios. Hechos 17:30. Jesús nombra la palabra arrepiéntanse 27 veces. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, seres humanos, en todo lugar, que se arrepientan. Que se arrepientan. El llamado primario es al arrepentimiento, a volverse a Él, a reconocer mi condición caída, a reconocer mi total necesidad de la salvación de Jesucristo. No importa en la condición cultural que estemos, en la situación que estemos, o la justificación que el mundo pueda decir. Una persona que verdaderamente es tocada por el Espíritu Santo va a tener, lo primero es convicción de pecado. Dice el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Lo primero que nos convence es de pecado. Y cuando nos convence de pecado, apreciamos bíblica y espiritualmente el amor de Dios. Por eso Jesús no es mi partner, Jesús no es mi compañero, Jesús es mi Dios, es mi Señor. Y Él demanda obediencia, si es que verdaderamente he sido quebrantado por el Espíritu Santo. Dije al principio que efectivamente cada uno de nosotros se siente tocado por esto, y quizás algunos se sientan desafiados, o quizás también algunos piensen que no es su situación. Lo que importa realmente es que si hacemos un análisis bien sincero de nuestra realidad,
encontremos realmente un análisis sincero, sin mirar para el lado, sin mirar para arriba, sin mirar a nadie más, sin culpar a nadie. En nuestra naturaleza adámica siempre vamos a culpar a alguien. Pero en nuestra naturaleza espiritual, si examinamos verdaderamente, como dice la carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera carta de Juan. Por eso es que esto es un mensaje para cristianos. Alguien no cristiano, por supuesto, puede decir lo que quiera decir, que esto está bien, todo. Va a pensar como el mundo. Y Dios tenga misericordia de esa persona. Pero si tú te llamas cristiano, tú no puedes desoír la palabra de Dios. Porque seguramente, no estamos viviendo como Dios quiere que realmente vivamos. Seguramente hemos compartido el evangelio con personas o hemos hablado de Dios con personas, pero no le hemos compartido el verdadero evangelio, porque tenemos miedo que nos echen, tenemos miedo que nos segreguen, tenemos miedo. Y eso es natural, pero para eso el Señor ha puesto un espíritu, no de temor, sino de poder. De poder, ¿para qué? Para proclamar el evangelio, Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos otra vez que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Entonces, examinarnos también. Tiempo atrás prediqué esta carta de Juan. Y esto no es para una vez, es para siempre examinarme. Si soy un hijo de Dios, Dios va a tocar aquellas áreas de pecaminosidad. Y mi tendencia natural en mi cuerpo y en mi naturaleza carnal va a ser a justificarme, pero cada vez que voy creciendo en el Señor, ese lapsus de justificación es más instantáneo el volver, decir no y reconocer la situación. ¿Dónde es que se conoce que alguien no se ha convertido verdaderamente? Cuando las personas siguen justificando su pecado una y otra vez, por las razones culturales, razones sociales, por las razones que sean. Una persona que verdaderamente está arrepentida delante del Señor ya no tiene defensa del pecado. No importa qué haya sido o la forma en que, pero ya bajó sus brazos y está solamente esperando la sangre de Cristo que lo limpie, lo use, lo levante. La gente justifica su pecado. Lo justifica, lo guarda, lo protege, lo maquilla, pero no lo suelta. Eso es lo que pasa. Y muchas de esas personas nunca han hecho una verdadera decisión por el Señor Jesucristo. En cada iglesia del mundo debe haber seguramente un remanente de personas que son verdaderamente cristianos. Y también oramos por esas personas para que el Señor les muestre una salida. Porque muchos de ellos es lo único que han conocido a lo largo de toda su vida. Pero como tienen el Espíritu Santo adentro, están contritos. El que no tiene el Espíritu Santo va a disfrutar con cada estupidez que se diga desde adelante, con cada cosa, con cada tontera que se diga adelante. Fíjense que hay una mujer, hija de un apóstata, que se llama Guillermo Maldonado, y su esposa dice que tuvo una visión, y perdónenme porque voy a ocupar las palabras textuales, que vio a Jesús y que en el pecho Jesús tenía una gran teta, así dice. Y que todos tenían que mamar de él. Y que Jesús tenía una gran teta para cobijarte, para protegerte. ¿Y sabes cuánta gente hay en esa iglesia? 10.000 personas. Que se fueron ese día a sus casas creyendo que Jesús tiene un gran seno, para no ser grosero,
¿no es cierto? Y que esa es la imagen de Jesús que tiene. Y cuando tú colocas algún comentario, dices algo, saltan inmediatamente los que dicen, ¿por qué juzgas? Porque a lo mejor el Señor también la usa. ¿Qué es eso? ¿Cómo que el Señor va a usar a alguien que diga eso? Dios, están blasfemando tu nombre. Están blasfemando tu nombre. No los inconversos, sino los que se llaman cristianos. Los que se llaman cristianos. Si el inconverso está perdido, es digno de conmiseración. Pero el que se llama cristiano tiene que demostrarlo por sus frutos. Y si sus frutos son malos, hay que denunciarlos. No seamos cobardes. Nosotros somos súper sentimentales. Preferimos conservar las amistades, las cercanías, pero no confrontar las verdades. Y el pensamiento postmodernista dice ¿qué cosa? Todo vale. Po. ¿Y si a él lo usa? ¿Y si a Cash Luna también lo usa el Señor? No hay arrepentimiento, han dicho profecías falsas que nunca se cumplieron, han hecho show de esto de que les digo que el agua la convierten en sangre, ¿no es cierto? Y finalmente nunca se toma la sangre porque después sale un químico y explica cómo era el proceso. Era una base, ¿no es cierto?, que le echan un líquido y se transforma en un color rojo, pero nunca se la tomó porque si no se muere, porque es veneno. Pero ahí está la gente, ¡oh, aleluya, gloria! ¡Oh! Ciegos guiando ciegos, tuertos guiando a ciegos, porque mucha de esta gente sí sabe lo que está haciendo y lo está haciendo con la intención de hacer mercadería de la gente, pero también la gente hoy día es más responsable que nunca porque tiene la Biblia al alcance de su mano, al alcance de su mano. Quiero terminar con Isaías 5:20. Ay, como una expresión de dolor, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Porque tanto como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía en su mano está extendida. Dios está por juzgar a este mundo. La próxima etapa que le falta al planeta vivir antes del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo es la tribulación que el mismo Señor Jesucristo dijo, no ha habido ni habrá jamás una época tan terrible como esa. Esa es la realidad, hermano. Bendito sea el Señor y gracias a Él que tú, si te has convertido en un hijo, una hija de Dios, vuélvete día a día a Él. No tengas temor, como dice la palabra, ¿no es cierto?, a Jeremías, no tengas temor de la gente. Ten temor de no hablar el verdadero evangelio. No tengas temor de confrontar la mentira. Ten temor de hacerte parte de esa mentira. El Señor nos llama a ser atalayas también, a vigilar y avisar a la gente de lo que va a suceder. Y lo que va a suceder es la tribulación. Y millones de personas que se dicen cristianos se van a quedar. Y se van a quedar y a los primeros que van a buscar a aquellos que no le enseñaron. Pero aquellos que no le enseñaron se podrán justificar porque todos teníamos la inteligencia, la libertad para aprender.
Si tú te quedas con lo que este mensaje solamente ha sido y no escudriñas, como los bereanos, la palabra de Dios en tu casa, cada día, buscando y confirmando que el Espíritu Santo confirme esta palabra, no que la tragues, sino que la confirme, tú estás haciendo el trabajo de Dios. Pregúntate realmente, porque todavía hay tiempo, pregúntate, si al examen yo no quiero las cosas de Dios, si no me gustan las cosas de Dios, si realmente es un peso, porque tal como decía el hermano Pablo, ¿no es cierto?, nuestro hermano, Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos para el que ama a Dios. Porque además si son difíciles, Él nos da la fuerza, Él nos da el poder, porque nada depende de nosotros. Pero yo tengo que tener claridad, yo quisiera realmente que tú tengas claridad en eso. Es un examen que hago a mi vida, es un examen que es necesario que hagas a tu vida. Porque finalmente, un día, el Señor, y cada vez estamos más cerca de ese día, va a sacar a su verdadera iglesia de aquí. A su verdadera iglesia de aquí. El gran problema hoy día no es el mundo inconverso. El gran problema del día no es el ateísmo. El gran problema del día es la iglesia falsa. Cuando digo iglesia falsa, todos aquellos que de alguna manera enseñan algo que Dios nunca ha dicho, algo que Dios nunca ha prometido, y no están advirtiendo a las personas de la ira venidera. Jeremías, Ezequiel, Isaías, todos terminaron muertos como mártires. ¿Por qué? Porque le estaban anunciando al pueblo la ira venidera. Un profeta en la antigüedad, el rey no lo llamaban, porque cuando le preguntaba, siempre le decía lo que iba a pasar, y lo que le iba a pasar era que Dios lo iba a castigar. Entonces ya no lo llamaba. ¿Por qué no lo llamaba? Porque siempre me dice cosas que no me gustan. ¿Y de qué se rodeaba? De profetas falsos que le decían, ve nomás, eres el más grande, eres esto. Y así está el pueblo de Dios hoy día, pensando en que tiene un futuro en este mundo. No hay futuro en este mundo. Eso no significa que no hagas lo que tienes que hacer hasta el último día de tu vida, te lo he dicho 1000 veces. Pero si tú tienes tu esperanza puesta en este mundo, todavía eres de él. La mujer de Lot se convirtió en sal porque todavía tenía su corazón en Sodoma. Hay cristianos que están caminando el camino del Señor así y no ven, y ya van por el camino que los va a llevar al despeñadero, porque aman el mundo. Aman el pensamiento del mundo, aman las cosas del mundo, son felices con las cosas del mundo. El cristiano es el único ser humano, hombre o mujer, que es capaz de tomar las cosas y disfrutarlas desde el punto de vista de Dios, como una cosa suntuoria, que hoy día está, mañana no está, pero no tiene la esperanza puesta en eso. ¿Quién escuchó los famosos debates? No importa el color que sea, y espero que no haya nadie con un color definido en esta iglesia. De verdad. Vayan, voten porque les parece en su mente menos malo, pero tú dices, ¿alguna de estas personas va a agarrar el cetro de este país? Y lo que es peor, no hay más. No hay más. Y la gente sigue creyendo que este sí, ahora sí. Realmente increíble. Yo pensaba que los brasileños y los peruanos eran los únicos que no habían aprendido de la historia, porque increíblemente eligieron a Alan García después que Alan García se robó Perú. Después eligieron a, ¿cómo se llamaba el flaco el presidente brasileño? No, antes de Lula. Collor de Mello, lo eligieron 2 veces también. Se robó 2 veces Brasil. Pero completito. Y la gente lo elige, pues si cada cual tiene lo que merece tener. Y aquí estamos a puerta de lo mismo. De lo mismo. Hermano, hermana, el deseo de mi corazón es no desanimarte, no hacer que tú veas las cosas grises, no hacer que seas un amargado, una amargada, porque el cristiano no es así. Pero quiero que vivas en la verdad. Quiero que vivas en la verdad. Que aprendamos realmente a hacer la voluntad de Dios en medio de una generación, como dice la palabra, maligna y perversa. Nos ponemos de pie para orar. Uno de los pasajes más impactantes de la Escritura
salido de la boca del mismo Señor Jesucristo está en Mateo capítulo 7, a partir del versículo 21. El Señor dice, en aquel día, cuando Él venga a hacer cuentas, muchos, y la palabra muchos es el 50 más 1. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto, aquello, en tu nombre. Y las palabras son realmente escalofriantes que salen de la boca del Señor. Él les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Te das cuenta? Nunca los conocí. Porque no conocemos al Señor a través de las actividades que hacemos. No conocemos al Señor a través de los dones. Conocemos al Señor a través del arrepentimiento. Y somos del Señor realmente cuando sus frutos se muestran en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, quisiera realmente en esta mañana, primero que nada, dirigirme a las personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo. Hemos hablado toda esta hora acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es un acto de la voluntad humana que consiste en reconocer nuestra condición pecadora y que por tal condición no solamente estamos perdidos, sino que estamos condenados. No solamente estamos perdidos, sino que estamos condenados. Y esa es tu condición si tú nunca le has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Entregarle la vida al Señor Jesucristo no es pensar que Él va a solucionar los problemas que tú tienes. Él va a cambiar tu vida. Quizás muchos de los errores que cometiste van a continuar con las consecuencias hasta el último día de tu vida. Pero si eres sincero o sincera, va a ocurrir algo realmente maravilloso. Es que tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Y eso significa que cuando tú te mueras, no te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo con el Señor. Ese es el regalo que Dios te ofrece. No pienses en cuán malo o cuán bueno seas, ni te compares con cualquier otra persona, sino que tú solo o sola reconoce realmente que no tienes a Jesús. Y la Biblia dice, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No la vida física, la vida eterna. La vida eterna, esa que empieza cuando ésta se termina. La gente no se acaba cuando muere, empieza recién a vivir. Ahí empieza la eternidad. Y esta mañana, si tú quieres ser salvado del infierno, ser salvada del infierno, ser verdaderamente tomado como un hijo, una hija de Dios, ábrele tu corazón al Señor Jesucristo en arrepentimiento. Y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana me presento delante de ti, reconociendo que estoy completamente perdido y condenado. Quizás, Señor, no sé nada de la Biblia y nada de este lugar, Señor. Pero hoy día tú has tocado mi corazón para reconocer esta condición y reconocer que el único Salvador, el único camino, el único Redentor eres tú, Señor Jesucristo. Porque tú moriste por mis pecados. Porque tú te llevaste en esa cruz la maldición que había sobre mí. Y en esta hora, Señor, te abro mi corazón, te entrego mi vida para que me des esa vida eterna, Padre. Gracias, Señor, porque no soy merecedor de nada. Y solo por tu gracia es que hoy día, Padre, puedo ser llamado tu hijo, tu hija. En tu santo nombre. Amén.